Judas estaba haciendo el trabajo que muchos no querían hacer. Judas estaba haciendo el trabajo que muchos consideraban sucio. El que iba a dejar un testimonio en la sociedad terrible, donde por años muchos, hasta el siglo XXI, está diciendo que Judas es lo peor. ¿Cuántas veces a ti te ha tocado hacer el trabajo sucio? Donde la gente dice, ¿y por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Y por quién lo hace? Y el cielo diciendo, si él supiera que soy yo que lo tengo en eso. Porque no cualquier soldado es escogido para una batalla. Hay soldados que son escogidos, porque si esos soldados no son escogidos para esa batalla y ponen a otro a hacerla, ese no la hace. No, pero que Judas, él lo que quería dinero. Lee Mateo, que cuando va donde los sacerdotes y los escribas, Judas ni siquiera le pregunta por dinero, son ellos que le ofrecen el dinero. Y pregúntame por qué se lo ofrecen. Porque en Zacarías capítulo 11 estaba escrito, o sea que él está diciendo en pocas palabras, yo estoy cumpliendo tanto con una asignación que yo llego al lugar y lo que se profetizó se me ofrece. Padre, que así le va a pasar a muchos de ustedes, que van a llegar a los lugares, no van a tener que decir nada, pero la profecía lo va a seguir. Lo que está escrito se va a manifestar. Y cuando lo que está escrito se manifiesta, tú no tienes que abrir tu boca. Por eso es que hay personas que cuando llegan a los lugares, ellos se promocionan, pero hay otros que llegan y el cielo los promociona. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 26. Cuando usted lo tenga, diga amén. La palabra del Señor se da como el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que esté en fuego dice conmigo. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Repita conmigo, porque escrito. Vamos otra vez de nuevo, diga, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Vamos, diga, no te negaré. Y diga ahora fuerte y claro, diga, y todos los discípulos, incluyendo a Judas, dijeron lo mismo. Vamos a repetir el verso 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El miércoles anterior al que pasó, los que estuvieron aquí, no sé si se acuerdan que estuvimos hablando sobre Judas. Entonces hubieron algunos detalles pues que no pude concluir por el tiempo, y quise como darle una continuación a lo que se trata del tema de Judas. Pero yo quiero que para los que no estuvieron aquí usted entienda esto que quiero explicarle. Usted sabe que cada uno de nosotros, Dios pues le da como unas directrices, y en base a esas directrices pues cada quien recibe pues una revelación o un entendimiento de esa palabra. Por ejemplo, como decía el miércoles anterior, la mayoría de nosotros pues muchas veces cuando estamos citando la palabra pues nos damos cuenta que utilizamos referencia de una interpretación que una persona, un teólogo en un momento determinado pues utilizó para darle base pues a lo que uno esté exponiendo en el momento, o sea la palabra que uno esté trayendo, para que tenga peso. Pero también usted sabe que llega un momento en la vida de cualquier cristiano o un ser humano pues que en un momento estudia la palabra y que está siguiendo al Señor, de que usted también recibe de parte de Dios, y así no tiene que ser que todo lo que alguien diga pues usted esté como de acuerdo totalmente en eso, porque Dios pues le da una interpretación a usted y le da una interpretación a otro. Eso no significa que al final de todo pues la verdad absoluta la tenga yo, ni tampoco la verdad absoluta la tenga el teólogo, la persona que interpretó en el momento en base a lo que está hablando. ¿Me están siguiendo? Lo que quiero decirle con esto es que yo estoy tratando de explicarle a ustedes algo
que quizás puede sonar un poquito brusco, en el sentido de que por muchos años pues se ha estado hablando sobre el tema de Judas, y muchos de los que repetimos la historia de Judas siempre lo hacemos de acuerdo a lo que otro interpretó. Usualmente se viene estudiando y lo que otro dijo, por lo que otro dijo, pues ya nosotros pues de una forma u otra condenamos a Judas. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que muchas veces nosotros tomamos el lugar que le corresponde al Dios todo soberano de decidir como como el punto final de cada persona. Y creo que solamente Dios puede tener la capacidad de saber quién al final es condenado o quién no es condenado. Entonces, por esta razón, yo voy a tratar de que usted entienda el punto que tengo de acuerdo a que me voy a desplegar desde la palabra, para que usted entienda que tengo pues algunos puntos que van en referencia a lo que ya está escrito. Y con esto quiero decirle que usted tiene que saber que todo lo que existe, todo lo que está creado, pues se hizo por la palabra. Y la palabra es lo que está escrito. Y si la palabra es lo que está escrito, y esa palabra que fue el que en un momento se encarnó y caminó entre nosotros para enseñarnos y darnos la guianza, darnos como ese caminar de acuerdo, pues que podamos entrar a lo que es al Padre. Entonces yo le estaba leyendo a ustedes lo que decía el libro de Mateo capítulo 26. Usted se da cuenta que en el verso 31 que empezamos a leer, verso 30, está hablando de que cuando Jesús le está hablando a los discípulos en base a una palabra que ya se había profetizado en el libro de Zacarías capítulo 13 en el verso 7, y que era de que los discípulos pues en su momento determinado, cuando Jesús fuera a ser crucificado, pues se iban a dispersar o se iban a alejar, lo iban a negar. Y la palabra que en muchas ocasiones le he repetido, que la palabra escandalizar, es la palabra en griego escandalón, que significa piedra o roca de tropiezo. Entonces si enfatizamos en eso, nos damos cuenta que el mismo Jesús es a quien se le llama la roca. E incluso cuando en el libro de Mateo capítulo 5 en el verso 11 dice que Jesús en una ocasión le dijo que nos sintiéramos alegres y contentos, dice, cuando por causa mía ustedes sean perseguidos, hablen mentira de ustedes, y especifica, dice, mintiendo. Quiere decir que Jesús está diciendo que llegará un momento en el que Él mismo será el obstáculo para que la gente hable de ti y para que la gente no cree en ti. Mira esto. O sea, quiere decir que Él está diciendo, yo seré como el obstáculo, la piedra de tropiezo que estaré en el camino, para que mucha gente dude aún de aquello que yo he puesto en ti. O sea, que muchas veces la gente levantará un falso testimonio de ti, pero tenemos que tener la seguridad de que cuando se levante ese testimonio está mintiendo. Pero más aún todavía, que sea por algo que ya se escribió. El fallo nuestro quizá es para tu hermano que está al lado, pero para Dios no es así. Y quiero decirlo porque no quiero que usted malinterprete lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de alguien que está siguiendo al maestro, de alguien que está caminando con el maestro, de alguien que se somete a lo del maestro, y que alguien que está arrancando desde ese punto es alguien que muchas veces va a tener que enfrentarse con lo que se escribió. Y cuando tú caminas en contra de lo que se escribió, es muy difícil que tú puedas salir victorioso de acuerdo a lo que tú entiendes, porque a veces nosotros incluso negando estamos en victoria. El problema es que no nos damos cuenta, porque para entender que es victoria necesitamos ver un aplauso o ver una sonrisa o un abrazo para entender de que en medio de eso está Dios. Y a veces en medio del silencio es la respuesta de Dios. Entonces quiere decir que cuando Jesús le dice esto a los discípulos, parecería, hermano Ramón, que Jesús se está equivocando, porque inmediatamente Pedro, un hombre que tiene una revelación hace unos versos anteriores, hablando de quién es él, cualquiera diría, no, si Pedro lo dice es imposible que suceda esto. Pero nunca vi a Jesús maltratar
ni castigar a Pedro por lo que iba a suceder luego. Porque cuando tú sabes la asignación que tú le has designado a alguien, por más que se levante lo que se levante, tú entiendes que estaba en el plano divino. Y aunque él le dijo eso, dice que todos le dijeron lo mismo. O sea que la piedra de tropiezo, el obstáculo, lo que iba a pasar en ese transcurso, no era solamente para Pedro, iba a ser para todos. Porque todos ellos estaban seguros de que no iban a negar al maestro. Y cuando digo que todos estaban seguros, también estoy incluyendo a Judas. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que Judas no creyó en Jesús. Sin embargo, en el libro de Juan, capítulo 6, el mismo Pedro dice en una ocasión: Señor, incluyendo a los discípulos, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? El mismo Pedro luego también dice: Señor, pero si hemos creído en ti. Entonces, si hemos creído en ti, esa palabra hemos creído, ¿es solo de Pedro? Si yo digo aquí, y todos hemos creído, ¿incluye a Pedro, a mí o a todos? Entonces, quiere decir que tenemos a alguien que muchos de nosotros lo tenemos condenado sin saber cuál es la voluntad de Dios. Y yo lo traigo a este plano ahora. ¿Cuántas veces tú y yo hemos condenado a un hermano porque ha cometido algo y tú entiendes que es un error? ¿Cuántas veces tú has dicho que ese no merece levantarse porque quizá hizo algo que quizá delante de tus ojos no estaba bien, pero delante de lo de Dios sí? ¿Quién sabe las veces que quizá te quedaste solo o te quedaste sola en el momento que más lo necesitaba? Y en el momento que te quedaste solo dijiste: pero cuando yo estaba de esta forma, estaba conmigo, me atendía, me cuidaba, compartía conmigo, me invitaba, me llamaba. Pero de repente me pasó tal cosa y ya se olvidó de mí. Pero no podemos analizar de que eso estaba en el plano divino escrito para que tú pasaras por ahí. Pregúntame por qué. Porque si no pasa por ahí, no estuviera diciendo: me dejaron solo. Y si no te dejan solo, tampoco estuviera diciéndoselo a Dios: ¿por qué me hicieron esto? Y Dios, utilizando ese mismo obstáculo, el cual tú entiendes que no es válido ni es bueno para ti, pero Él lo está usando para que tú te comuniques con Él. Entonces la pregunta que yo te hago a ti ahora es: ¿cuánta gente tuviste tú a tu alrededor que fueron buenos contigo en un momento, que te dieron la mano, que te abrazaron, que tú podías contar con ellos, pero de repente no pudiste hacerlo en un tiempo? O quizás dijo algo a tu espalda y por eso tú lo descalificaste, lo echaste lejos, porque no pudiste ver todo lo que había hecho primero y lo tiraste a la borda por un simple algo que tú consideras que es un error. No era el mismo estuche, aquel que en un momento tú abrazabas y querías. No era el mismo estuche que tú decías que estaba con él. ¿Y por qué no podemos entender quizás que ese estuche llamado Judas, porque nadie quiere ser Judas, es el que va a bendecir tu vida y es el que te va a acercar a lo que el Padre designó en la eternidad para que la tierra pueda verlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú lees el libro de Romanos capítulo 8 verso 18, dice, ¿me lo puede buscar alguien? Búsquemelo. Romanos capítulo 18 verso 18 dice, yo quiero que alguien me lo busque. Búsquemelo. Que quiero leerle algo para que usted entienda por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Romanos capítulo 8 verso 18. No, Romanos. Bien. Romanos. Es donde dice: a lo que de antemano
Él lo creó para cumplir una asignación en esta tierra. Ahora yo te pregunto, si dice que desde antemano, el 29, ¿qué es lo que dice? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen. No, no es ese. No es ese. Es donde dice a lo que de antemano. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que tú viniste desde la eternidad a cumplir una asignación aquí en esta tierra. Ahora yo te pregunto, si tú viniste desde la eternidad a cumplir una asignación en esta tierra, yo te pregunto a ti algo. ¿Lo que estaba haciendo Pedro en la tierra era una asignación divina o era de Pedro? ¿Lo que estaba haciendo Judas en la tierra era una asignación de Judas o era una asignación divina? Y si la asignación vino desde el cielo para gestarse en la tierra, en este plano terrenal, ¿por qué nosotros queremos crucificar a Judas si él solamente cumplió con una asignación divina? 30. No. Está bien, yo lo encuentro ahorita. Búsqueme Romanos 8:32. Romanos 8:32. Ay, Padre, se lo voy a leer. Dice: el que no escatimó a su propio hijo, ¿qué dice? Sino que lo entregó por todos nosotros. Párenme aquí. Dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo traicionó. Pero debería ser traición, porque cuando hace referencia a Judas y lo entregó, dice, la gente ya quiere teológicamente decir que es que lo traicionó. Entonces dice que el padre no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. O sea que le entrega, la asignación venía desde la voluntad del Padre, se manifestaba en el Hijo y del Hijo pasaba a los discípulos. Ay, Dios mío. O sea que nosotros, pero mire, cuando yo estudio esto y leo que dice, cuando dice y Judas entregó, o el que lo iba a entregar, y usted estudia un poquito, entonces empiezan a decir todo el mundo de que no, porque eso es traición, y porque se trata de Judas es traición. Oh, pero porque se trata de Judas y porque se trata de Jesús, porque el Padre lo entregó, no es traición. O sea, en pocas palabras, si alguien tiene una reputación mala y hace algo, ya tú no lo ves como que es una entrega, tú lo ves como que es una traición. Por ejemplo, ¿ha visto usted a alguien que le dan una mala reputación en el barrio y de repente sucede cualquier cosa? ¿Y qué es lo que usted dice? Ese es un ladrón, es que ese no es bueno, hasta su mamá le roba. Diga que no es así. Ahora, pero si alguien que usted conoce y es responsable y hace algo parecido, usted dice, no, pero quizás fue que se le... No, pero es verdad. Pero puede ser, pero averiguemos bien, porque cuando viene a ver, quizás lo hizo sin intención alguna. Quizás él pensó que era de él, o quizás pensó que alguien lo mandó, ¿sí o no? Mire cómo cambia. Y cuando yo veo la mayoría de los teólogos, todito dicen, no, porque cuando se trata de Judas, pero porque se trata de Judas. O sea que porque se trató de Judas, es traición, el traicionero. ¿Ustedes me están siguiendo? ¿Te das cuenta tú cómo una persona puede cambiar el curso de tu testimonio solamente por una palabra? Y a veces nosotros somos juzgados y criticados en esta tierra, y el cielo te está viendo a ti con la promesa que Él te dio desde el principio. ¿O no ve usted que en Isaías 42 cuando dice, cuando pase por las aguas? Pues entonces si alguien te ve, dice, pero está pasando por las aguas, está en pecado. Y cuando pase por el fuego, pero cuando pase por el fuego, pero no dice que tiene que pasar por ahí para que esté contigo. ¿Te das cuenta cómo las perspectivas cambian?
solamente dependiendo de quién sea la persona. No por el presidente fulano, no por, simplemente porque quizás hasta su forma de expresarse no es la que tú quieres. Y de acuerdo, usted se da cuenta que de una sola persona tú tienes como 1000 diferentes opiniones. Sí, pero fulano es bueno, pero el problema es que tiene su vocabulario. Y por ese vocabulario es esto, esto y esto. Ahora te digo, ¿le está poniendo esos nombres Dios o somos nosotros? ¿Lo estamos catalogando nosotros así o somos nosotros? Ahora, si Jesús utilizaba la palabra el que me va a entregar, y el Padre dice que el que no escatimó, sino que entregó a su Hijo, ¿por qué ahí no es una traición, mi niño? ¿Por qué ahí es una entrega? Y si tenía que ser entregado, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero que ustedes la analicen en serio. Imagínense que aquí está Jesús y usted entiende que Jesús debe ser entregado porque está escrito, porque se estipuló así. Yo le pregunto a ustedes, escuche bien esto: ¿quién de ustedes no lo entregaría si sabe que tiene que ser entregado porque lo van a decir que es una traición? ¿Tú sabes lo que estaba haciendo Judas? Judas estaba haciendo el trabajo que muchos no querían hacer. Judas estaba haciendo el trabajo que muchos consideraban sucio. El que iba a dejar un testimonio en la sociedad terrible, donde por años muchos, hasta el siglo XXI, está diciendo que Judas es lo peor. ¿Cuántas veces a ti te ha tocado hacer el trabajo sucio para la gente? Donde la gente dice: ¿y por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Y por quién lo hace? Y el cielo diciendo: si él supiera que soy yo que lo tengo en eso. Porque no cualquier soldado es escogido para una batalla. Hay soldados que son escogidos, porque si esos soldados no son escogidos para esa batalla y ponen a otro a hacerla, ese no la hace. No, pero que Judas, él lo que quería dinero. Pero mi niño, pero lee Mateo, que cuando va donde los sacerdotes y los escribas, Judas ni siquiera le pregunta por dinero, son ellos que le ofrecen el dinero. Y pregúntame por qué se lo ofrecen. Porque en Zacarías capítulo 11 estaba escrito. O sea que él está diciendo en pocas palabras: yo estoy cumpliendo tanto con una asignación que yo llego al lugar y lo que se profetizó se me ofrece. Padre, o sea que así le va a pasar a muchos de ustedes, que van a llegar a los lugares, no van a tener que decir nada, pero la profecía lo va a seguir. Lo que está escrito se va a manifestar. Y cuando lo que está escrito se manifiesta, tú no tienes que abrir tu boca. Por eso es que hay personas que cuando llegan a los lugares, ellos se promocionan, pero hay otros que llegan y el cielo los promociona. Ay, Dios mío, Dios mío. O sea, tú llegas a los lugares y la palabra que se profetizó cae sobre tu vida, porque llegaste en el momento justo, en el momento oportuno y de acuerdo a lo que el cielo está diciendo. El problema de nosotros es que caminamos desvinculados de lo que el cielo dijo. Y yo estoy seguro que en esta noche, en esta casa, hay gente que están conectados con lo que el cielo escribió. Ay, Padre. Vamos, dile al que está a tu lado, dile: yo voy a llegar y no tendré que decir nada. Dile, el dinero se me entregará. Dile, el negocio llegará, la empresa llegará. Dile, lo que se escribió va a llegar. Dile, va a llegar. Pero tú sabes lo que dicen muchos, es que él era avaricioso. Pero lee bien, lee a ver si dice que él dijo: denme en 30. Cuando tú entiendes esto, tú te das cuenta que a nosotros nos entraron un chip para que aprendiéramos a odiar a Judas. Padre, ahora yo te digo, imagínate que tú estás en medio de un grupo de líderes y entre ellos, vamos a suponer que hayan 15, y a los 15 lo escogió la misma persona. El que no se equivoca, el que no comete errores, el que no falla, el que no miente, el que cumple sus promesas. Él te escogió, Él te llamó. Ese mismo que te escogió, que te llamó, en Mateo capítulo 10, verso 1, está diciendo que los discípulos, incluyendo a Judas, hacían milagros, libertaban a los cautivos, los endemoniados eran libres.
Pero en el libro de Juan capítulo 6, en el verso 70-71 dice que uno de ellos es el diablo. Ahora yo te pregunto, enséñame dónde dice en la Biblia que el diablo estaba echando fuera al diablo. ¿Tú ves cómo la expectativa cambia en base a lo que es de Judas? ¿Tú te das cuenta cómo la gente puede juzgarte, pero no estar seguro de lo que está haciendo? ¿O no le dijeron a Jesús que echaba a los demonios por Beelzebú? Ok, escucha aquí. Entonces, ¿era cierto o era la interpretación de ellos? Entonces, dígale que está a tu lado, a su lado. Es por año que la interpretación de muchos es que él está condenado, dígale. Pero dígame dónde dice específicamente que diga y él está condenado. ¿O no dice en el libro de Lucas capítulo 10 que cuando llegaron los 70 y ahí estaban ellos, le dijeron: Señor, estamos sorprendidos? ¿Por qué? Porque los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados, los endemoniados son libres, los cautivos son restaurados. Y de repente le dice: no se maravillen por eso, porque yo le he dado poder para hollar serpientes y escorpiones y nada de eso le dará daño. Dice: ahora, dice, alégrense. ¿Pero de qué, Jesús? De que su nombre, no dice van a estar, dice están. Pero Judas está ahí, escrito en el libro de la vida. O sea, el nombre está escrito, pero la sociedad está diciendo que no está. O sea, Jesús le dio poder para manifestarlo en la tierra, pero la sociedad está diciendo que el tipo está endemoniado, que no cree en Jesús. Pero el tipo dice en el libro de Lucas capítulo 6 versos 11 y 12 que cuando Jesús subió al monte, dijo, y oró mucho. No fue que oró de que 2 minutos y bajó, oró mucho. Y cuando bajó dice, y escogió a los discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea que cuando él escogió, no dijo, déjame ver el del gorrito, tal vez, sí, también sí. No, dice que oró y lo escogió. Y cuando lo escogió, dice que menciona todos los nombres de cada uno de los discípulos. Y también menciona el de Judas Iscariote. Dice, el que llegó a ser, diga, el que llegó a ser el que lo entregaba. Ahora te pregunto, si él lo llegó a hacer, ¿quién fue que lo preparó? ¿Quién? Fue Jesús. Entonces, ¿cómo Jesús preparó a alguien para que fuera el diablo? Entonces, si tú me dices eso, me estás diciendo que Jesús tenía discípulos de Satanás. Ay, Padre. Déjeme leerle un poquito. Y le voy a leer en el libro de Mateo capítulo 26. Y vamos a leer poco a poco. Libro de Mateo capítulo 26. Bien. Dice el verso 2, dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será, entregado para ser crucificado. Dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Eso no es Judas que está hablando ahí, que no era por eso. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, escuche bien esto. Esto fue cuando la mujer del alabastro, y esto fue lo que le dije a ustedes en la otra ocasión, que cuando se derramó el perfume, pues le hicieron énfasis en el libro de Juan a que era Judas el único que se había quejado, pero el libro de Mateo, el libro de Marcos hace referencia a que todos los discípulos estaban quejándose por lo mismo. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes, ¿quién es más válido? ¿Un testigo o 2? No, espérese, ¿quién? Y si 2 testigos son más válidos que 1, ¿a quién tenemos que hacerle caso? Ay, Padre. Sigamos leyendo. Verso 15, y aquí es donde le hablé. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. No dice, ¿qué me van a dar ustedes? Y yo lo traicionaré.
Y ellos le asignaron, ¿quién le asignó? 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice, buscaba oportunidad. No dice para traicionarlo, dice para entregarle. Verso 18 dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Diga, ¿con cuánto? ¿Será que había otro ahí aparte de Judas todavía? ¿Cuánto habían? Bien, con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va. Léalo bien porque creo que es traicionar, léelo. Me dice: uno de nosotros me va. Y entristecido en gran manera, comenzó, escuche bien, cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Pero y si Judas estaba tan denotado de que era un traidor, ¿por qué toditos ellos estaban confundidos de que no saben si eran uno de ellos? Déjenme sacarme el sudor. Ay, Padre. Lo voy a repetir, dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va. Lea bien, a ver si no dice traicionar. El que mete la mano conmigo, el íntimo, mi amigo. Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Dice: a la verdad del Hijo del Hombre va según está. ¿Cómo está? Quiere decir que todos los pasos que se están manifestando, incluyendo darle el pan, el que mete el pan, y todo lo que está sucediendo de acuerdo a lo que está. Dice de él: mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Escucha lo que dice el verso siguiente. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba frente a Pilato, que le preguntaron: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo: tú. Pareciera que el vocabulario de Judas y de Jesús tan muy bien. Ahora bien, dice: ay de aquel, ¿cómo que dice? Por el cual el Hijo del Hombre es. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mire aquí. Ahora, cuando usted lo estudia, esa partecita, no era fuera bueno que lo hubiera nacido, y usted indaga, todo el mundo dice: no, porque como se trata de Judas, lo que está hablando ahí es que no debió haber nacido, porque lo que él está haciendo es traicionando al maestro. Mire esto. Sin embargo, mi niño, cuando usted indaga un poco la palabra, incluso hay, ni siquiera está hablando de eso. Está hablando ay de aquel por el cual va a ser entregado, porque la sociedad lo va a maltratar. Porque para los judíos, el que una persona estuviera con alguien al lado y de repente hiciera algo que de acuerdo a ellos era una traición, para ellos eso era pecado. Ay de aquel ahora, por ejemplo, que yo diga: ay de Emma ahora, que decidió darme esa ofrenda aquí delante de todos. ¿Usted sabe lo que se va a decir de Emma? Que lo hizo porque había mucha gente. Ay de la hermana Krishna, porque mire el abrazo que le dio a fulano, un ejemplo. Ay de la hermana Casey, porque mira cómo saludó a fulano. ¿Me entendieron? No es que ay porque se condenó, ay porque se murió. ¿Me están siguiendo? Entonces por eso dice: mejor le fuera no haber nacido. Es como usted dice, por ejemplo: wow, pero mejor le hubiese a fulano o a hermano Ramón que no hubiese venido a esta tierra. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha visto a alguien, por ejemplo, que como que no se sana, vuelve y se enferma y vuelve y se enferma, y usted dice: Dios mío, pero qué? ¿Y qué es lo que pasa? Que ese muchacho o esa muchacha no se sana. Viéndolo así, más le fueron a haber nacido.
Porque no está hablando de algo eterno, está hablando de una situación que se va a manifestar en lo material, aquí en lo físico. Pero nosotros de una vez decimos, es que cuando yo miro a los teólogos escribiendo sobre esto, yo me río. Porque ellos dicen, no, porque es que si se trata de Judas, oye, o sea que porque se trata de él y la referencia de él, pues esa es la expresión específica. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que analizar cuál es el contexto en el que se está hablando la situación, para que no fácilmente juzguemos rápidamente. Porque Judas está tan condenado que nadie quiere hablar de Judas. Y yo le aseguro a usted que si yo le hago una pregunta a usted hasta ahora mismo, de un discípulo que haya cumplido con su asignación a un Jesús estando vivo en la tierra, ese fue Judas. Si había alguien que pudo haberse ido a dormir y acostarse tranquilo por haber cumplido con su asignación y con su entrega, ese era Judas. Pero pregúntame por qué nadie quiere a Judas. Porque nuestro análisis es de traición, no de una entrega que tenía que hacerse. Y si lo vemos desde ese punto, todo el tiempo vamos a entender de que Judas era un gran traicionero. Y si ese fuera el caso, entonces todo aquel que te entrega algo que es de bendición para tu vida, entonces es una traición, entonces no lo reciba. ¿No te ha hecho Dios una promesa y dice, por ejemplo, te va a entregar una casa? Y de repente la casa llega, y a veces llega por alguien. Yo te hago una pregunta, cuando llega a la casa, tú le dices, Señor, esto es una traición. ¿Tú dices eso? ¿Y por qué? Porque para Judas entregar al maestro le llamamos traición. Y dice específicamente que estaba escrito. Ay, Padre. Escucha aquí. Acuérdense que él le dijo, y todos los discípulos dijeron que no lo negarían. Pedro, en un momento luego de esa palabra de Jesús, no simplemente no lo negó. Él mintió humanamente hablando, porque él dijo, no lo conozco. Y andaba con Jesús, caminó con Jesús. Humanamente, terrenalmente hablando, usted lo ve y dice, ese es un mentiroso. Si yo ando con el apóstol y de repente usted me dice, ¿usted lo conoce? No, yo no lo conozco y usted me ve todos los días con él. ¿Para usted eso es mentira o es verdad? Pero dice más arriba que tenía que pasar así porque estaba. Le pregunto, ¿era obediencia o desobediencia? ¿Ve cómo cambia todo el panorama? Porque estaba escrito. Entonces hay situaciones por las que tú y yo no hemos perdonado a alguien y estamos condenados, atados, encarcelados, porque sucedió algo en un momento que estaba escrito, pero tú lo quieres ver como una venganza. Y la pregunta mía es, ¿en qué lado del camino te encuentras? ¿En aquel que se va a guiar de acuerdo a lo que se te enseñó por años? ¿O lo que Dios quiere hablar contigo de acuerdo a lo que está escrito? Sí, pero pastor, pero es que Dios no me ha hablado. Si no te ha hablado, lee la Biblia. Sí, pero es que quiero que me hable audible, léela en voz alta. Ay, Padre. Bien. Entonces dice, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y vino a sus discípulos y lo halló orando. Usted sabe lo que me impresiona bastante de esto, que hubo un momento que cuando Satanás le pidió a Pedro a Jesús, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Satanás te ha pedido para zarandearte, pero ¿qué dijo? Pero yo he orado para que la fe. ¿Cuándo usted oyó o vio que le dijo eso a Judas? Entonces, si usted me dice eso, entonces diríamos que eso es injusto. Porque cuando Pedro necesitó, él oró para que no le faltara la fe. Pero cuando Judas tenía que hacer lo que tenía que hacer, usted no ve que dice, y Jesús oró. Pues dígale que está a tu lado y lo que él sabía lo que estaba haciendo. Hay momentos en el que Él va a orar por ti y va a interceder por ti.
Pero habrá otro que no, porque es necesario que, ¿por qué? Porque lo que estaba escrito era que él intercediera por Pedro. Y lo que estaba escrito es que Judas lo entregara. Entonces tú dirías, pero es injusticia. Pero él no lo amaba todo. Te das cuenta que hay veces que contigo va a ser una cosa, con tu hermano será otra, pero no es que Dios es injusto. Él opera en justicia. Ahora yo te pregunto a ti, si tú estás en una compañía, estás en un trabajo, y alguien te encomienda una asignación, te encomienda un trabajo, y tú sigues esas instrucciones, si el jefe o el amo es justo, ¿puede juzgarte por algo que tú hiciste? Si él fue que te dio la orden. No. Entonces tú me estarías diciendo a mí que Jesús es un amo injusto porque él va a condenar a alguien que cumplió con lo que tenía que hacer. Santo. Le pregunto. ¿Usted va a decir a mí que hay alguien en la tierra más justo que Jesús? No. Entonces Jesús no puede condenar a alguien por algo que era necesario. Esto no se trataba de si él quería. Y yo me pongo a pensar que Judas en su momento dijo, wow, gloria a Dios que yo hice esto. Quizás se va a hablar mal de mí, porque hasta de Jesús se ha hablado mal. Pero muchas veces necesitamos, escúcheme bien, seguir los pasos de Judas. Cuando hablo de seguir los pasos es caminar, seguir las instrucciones, el manual, y cumplir con la entrega o con la asignación que a ti se te ha dado. Porque a veces nosotros queremos que se nos dé la asignación mejor. ¿Cuál es esa? Pregúntame, ¿cuál es esa asignación? Que tengamos una agenda llena, que nos inviten en los mejores estadios, que aparezcamos en los mejores escenarios. Pero nadie quiere la asignación donde muchos no te ven y cuando llegan a verte es para criticarte por lo que tú hiciste. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Escuche bien. Ya le leí la parte donde le dijo Jesús, mi amigo, ¿a qué viene? Y le leí a ustedes eso la semana pasada. No quiero repetírselo otra vez porque si se lo repito, pues se me va a extender demasiado y no voy a poder llegar hasta donde tengo que llegar. Pero recuerde que el mismo Pedro hasta maldijo cuando negó a Jesús. Y ese mismo Jesús cuando resucitó fue y lo buscó y le dijo, ¿tú me amas? Si tú sabes que alguien mintió, alguien maldijo y hizo tales cosas, ¿tú crees que lo primero que tú vas a decir es que tú me amas? No, tú me vas a corregir y vas a decir, pero ¿por qué hiciste esto si estuvo mal? Es que Jesús no podía juzgarlo porque él sabía que estaba caminando de acuerdo a lo que estaba escrito. Ay, Padre. Escucha aquí. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué significa esto? Que lo negó y luego que cumplió, cantó el gallo. ¿Qué significa? Que la escritura se cumplió. Estaba caminando de acuerdo a la escritura, porque eso fue lo que Jesús le dijo. Ahora yo te pregunto a ti, que esto es difícil de verlo. Imagínate que tú te encuentras con alguien y tú comienzas incluso a maldecir por causa de decir que tú anduviste con ese alguien. Yo le aseguro a usted aquí que media iglesia no se queda, porque va a decir, si usted me escucha a mí diciendo, por ejemplo, imagínese que Jesús con quien habló fue conmigo, con quien él trató fue conmigo, con quien él trató fue con los discípulos. Entonces tú y yo estamos criticando un trato que no se dio contigo, pero que se dio con el otro. Por ejemplo, el trato fue con ella, Jesús habló con ella y con él, pero tú y yo comenzamos a analizar y a juzgar de acuerdo a lo que estamos analizando y viendo, no a lo que se le dijo a ellos. Quiero decir que si Jesús trata conmigo y me dice, diga ahí que tú no conoces, que no conoce al pastor Miguel, y maldice y jura y de todo, ¿qué usted diría? Yo no vuelvo más. Es más, hasta que el pastor no regrese a predicar, yo no vuelvo más, porque ese es un mentiroso, hasta maldijo.
y usted sin saber que esa fue la instrucción que le dio Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces por eso es que no podemos juzgar a la ligera, ni maltratar a la ligera, ni pisotear a la ligera, porque nuestra asignación no es esa. Nuestra asignación es seguir las instrucciones, aunque tengamos muchas veces que hacer el trabajo sucio. Y el trabajo sucio muchas veces va a ser el de la limpieza, que es pesado, incómodo, que te ensucia. Porque no tiene que ser el mismo, va a recibir un nombre diferente, pero al final es un trabajo que quizá no va a ser tan bonito como aquel que anda con la corbata o con el micrófono en la mano. Y ese es el trabajo que nadie quiere hacer. El que te salpique el sucio, el que el lodo te llega, el que anda con un olor no grato, ese nadie lo quiere. El que tiene que abrazar a uno en la calle y quizás no anda con el perfume que tú quieres, ese es un trabajito que nadie lo quiere. Es una asignación que nadie la desea. Y quizás hay personas que llegarán en la vida haciendo eso y tú dirás, ese nunca creció. Lo más que se llegó fue a limpiar el baño. Lo más que Judas llegó fue a traicionar a Jesús. ¿Sí o no? Pero si tú supieras que por causa de eso que hoy nosotros consideramos insignificante, traición e imprudente de parte de Judas, fue lo que lo llevó a la cruz. Y tú vas a decir, no, pero Jesús pudo haber escogido a otro. No, él pudo haber escogido a otro, por a quien asignó fue a Judas. Sí, pero es que eso no es así, porque en la tierra sí, pero le dijo a Jeremías que antes que estuviera en el vientre de su madre ya le había dado por el profeta. O sea que la asignación de Judas era desde antes de pisar la tierra. Ay, Dios mío. Y la clave estuvo que cuando llegó donde los sacerdotes y los escribas le dijeron, él no pidió, ellos le ofrecieron las 30 monedas. Es diciéndole, tú eres el hombre, no es otro. Y a veces nosotros queremos dejar la cosa para que otro la haga, pero es a ti. Y a veces queremos tirar la toalla y Dios quiere que tú la recojas. Y a veces no queremos seguir avanzando, pero Él quiere que tú sigas avanzando. Y queremos darle la toalla a otro para que Él siga y para que el otro predique, pero es a ti, es contigo. Porque hay palabras que se te dieron a ti en un tiempo específico para ti. Y si otro camina en esa palabra, se va a caer, porque va a caminar ambivalente, porque no es el tiempo para él. Vamos, diga conmigo, diga, tenemos que pensar mejor de Judas. Dígale, vamos, dígalo de nuevo, diga, tenemos que pensar mejor de Judas. Dígale, no podemos seguir de la misma forma. Dígale, vamos, dígalo. Dígale, porque quizás yo estoy ejerciendo el trabajo de Judas. Vamos, dígalo. O quizá tengo a alguien a mi lado que representa a Judas y lo estoy viendo como la maldición, y es la bendición porque él es mi amigo, porque es la persona de confianza, porque es el íntimo. Escucha aquí. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. ¿Qué dijo? Entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahora bien, aquí es que viene el detalle. Aquí es que viene la palabra por la que la gente... Este es uno de los puntos por los que dicen que Judas se perdió, se condenó, se lo tiran por el toile, se lo bebieron, yo no sé qué cuántas cosas. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se ahorcó. Dígame que eso usted no lo escucha muchas veces. Dice, no, porque él se ahorcó. No estoy diciendo que alguien que se ahorque, escúcheme bien, es lo correcto, ni tampoco que va directamente al cielo. Pero me puse a indagar un poquito sobre este texto, porque como yo le leí el libro de los Hechos capítulo 1, y déjeme leérselo antes de que yo le diga lo que le voy a decir aquí. Quiero que usted se posicione, quiero que usted se pare, quiero que usted analice, no quiero que se me enoje, pero quiero que escuche y que luego usted lo evalúe. Recuerde que quien está hablando aquí no es un teólogo, solamente quiero que usted analice. Vamos a leer Hechos capítulo 1, voy a empezar desde el verso 15. Dice, en aquellos días Pedro, ¿quién?
se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Recuerde que este libro, que se dice que lo escribió Lucas, y Lucas es una de las personas que cuando evidenciaba o buscaba un evento, lo hacía con pruebas firmes, con certeza. No era que yo dije esto y así, no, era que eran cosas válidas. Entonces dice, en el verso dice, varones hermanos, era necesario, ¿qué dice? Déjeme leerlo, dice, vamos a ver si yo estoy equivocado. Dice, varones hermanos, era traicionero. ¿Cómo dice? Necesario. Léalo bien, porque creo que la Biblia mía tiene problemas. Léalo otra vez. Vamos, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Por quién? ¿Acerca de quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mire, ve si hasta ahí vamos diciendo que había que fue el que traicionó. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ¿qué? Ministerio. ¿En el ministerio de quién? Y era contado con nosotros. O sea que en ningún momento está diciendo ahí que Judas era excluido. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acedecma, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué, Pedro? Porque está escrito en el libro de los Salmos, y haciendo referencia al Salmo 41 en el verso 9. Dice que cayendo de cabeza. Le pregunto, porque cuando busco esto veo que muchos dicen, no, porque fue que él se ahorcó. Sí, pero como se ahorcó se pudrió, y como se pudrió se desplomó. Yo le hago una pregunta: si usted está ahorcado y usted se cae, ¿usted cae como? ¿De cabeza? ¿O de pie? ¿O el cuerpo? Entonces, ¿cómo es que alguien que está ahorcado cae de cabeza? Ahora, ¿cómo es posible que Deuteronomio capítulo 21 dice que cuando alguien era ahorcado, creo que en el verso 24, era ahorcado, había que quitarlo el mismo día, porque no se puede dejar hasta la noche, porque contaminaba el terreno? Escuche esto. Entonces quiere decir que esa es la postura que le dan, que eso es lo que está pasando. Pero cuando uno analiza un poquito, te das cuenta que están diciendo que el verso de Mateo 27:5 es como si fuera una añadidura, porque la interpretación del escritor es dar a notar de que él está condenado porque se ahorcó. Padre, o sea, lo que está diciendo es, por ejemplo, escucha aquí, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay una contradicción en lo que está diciendo el libro de los Hechos, pero también en la que está diciendo aquí Mateo. Entonces, cuando tú analizas esto y lo ves con lo que dice el libro de Zacarías, lo que está en Hechos tiene más cordura y más dirección que lo que está en Mateo. O sea, por ejemplo, imagínese que usted entregó al maestro, y yo, que soy el apóstol, estoy escribiendo. Pero como yo entiendo que lo que usted hizo no estuvo bien, porque yo lo estoy considerando una traición, y como es una traición y es considerado un pecado, yo tengo que poner algo que la gente entienda que el hombre se condenó. Porque tiene que ser claro. Si yo simplemente digo, y él se arrepintió y entregó la moneda, usted dice, no, el tipo está bien. Pero si le agrego y se ahorcó, ¿qué usted diría? ¿Qué usted diría? Ahora bien, usted va a decir, ¿por qué usted dice eso? Dile que está a tu lado, tranquilo. Dile, no te me desesperes. Mire por qué. Varios eruditos, expertos en crítica textual,
han señalado la posibilidad de que Mateo 27:5, que describe el suicidio de Judas, sea un texto espurio o una añadición. Escuche bien, posteriormente, después que Jesús había muerto, entre las cuales se iba añadiendo por medio de traducciones. Ahora, ¿dónde da base esto? Dice en el Códice Sináltico, y el Códice del Vaticano, que son dos de los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento, no incluyen Mateo 27:5. Esta omisión ha sido punto clave en el debate sobre la autenticidad del versículo. Y ahora dice, los autores que señalan esto, uno de ellos es Bruce Metzger, otro es David S. Packer, otro es F. Bruce y el otro es Matthews Church. Fueron de los que hicieron un análisis profundo en los pergaminos más antiguos y se dieron cuenta que lo que hacía la narrativa entre lo de Hechos capítulo 1 y lo de Mateo 27:5, y así esta contradicción, era porque el texto había sido y usted ve cómo una cosa te lleva a la otra. Dígale al que está a tu lado, dile, yo no sabía esa, dígale. Y por mucho tiempo tú y yo estábamos pisoteando a Judas. Escucha aquí. Sigamos leyendo, y vamos otra vez al libro. Vamos al libro de Mateo. Escúcheme que estoy leyendo mucho. Lo que pasa es que estoy hablando de un tema muy delicado, y cuando se tratan de estos temas, pues uno tiene que ir a la escritura, porque muchas veces usted entiende que yo estoy tratando de poner la escritura de acuerdo a lo que yo quiero, y ese no es el punto, sino que estoy tratando de que usted conmigo pueda leer y entender lo que estoy diciendo. ¿Me están entendiendo? Entonces, vamos a leer ahora libro de Lucas capítulo 22. No, vamos al libro de Lucas capítulo 22 y vamos a leer. Dice en el verso 20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por quién, dígalo duro, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Y a quién le está hablando? Pero ¿a quién le está hablando ahí? A los discípulos. ¿No está Judas ahí? Entonces, ¿cómo es posible que si él está diciendo que su sangre será derramada por vosotros y Judas está ahí, entonces, y esa sangre es para remisión de pecado, para perdón de pecado? Entonces explíqueme, porque quizá yo estoy leyendo mal. Quizá yo estoy leyendo de otra forma las escrituras. Dice, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega, ¿qué dice? Está conmigo en la mesa. No dice el que me traiciona. A la verdad el Hijo del Hombre, dice otra vez, va según ¿qué? Determinado. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Pero yo pensaba que este era el plan de Judas, entregarlo. ¿Era el plan de Judas o era el de Dios? Pero y ahí repite lo mismo que le dije ahorita. Ahora bien, dice que en el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Dice en el verso 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido, ¿qué? Conmigo. Pero ¿y cómo es posible que diga eso? Si Judas está ahí, le está hablando también a Judas y dice que ha permanecido con él. En mis pruebas, ¿qué dice? Pero ¿y no que Judas no creía? Yo pues asigno un reino. Ay, Padre, agárrese aquí. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y tú le estás asignando un reino a Judas. A mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Dónde? Mira a ver si no dice que eran del vecino ahí. Léalo bien. Dice, en mi reino.
Léalo conmigo de nuevo. ¿En dónde estamos? 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono. ¿Qué dice? Juzgando a las 12 tribus de Israel. Judas está vivo, está sentado y está ahí. Entonces sácamelo de ahí. Entonces Judas, ¿cómo es posible que tú me lo saques? Vamos, dile al que está a tu lado, dile, pero ¿cuántas veces lo he sacado? Dile. Vamos, dile, ¿cuántas veces saqué al hermano? Dile, de cumplir la asignación divina simplemente por lo que yo pensé. Vamos, dile, el cielo lo tiene sentado en la mesa y le está diciendo, hay un trono para ti. Pero tú y yo estamos diciendo, no hay trono para ese ni para esa, porque lo que hizo no es para perdonárselo. Sin embargo, él se siente y le dice, mi sangre, dile, no fue solo por ti, dile, fue por todos. Vamos, díselo. Ay, dile a Jenny, ay. Voy a decir como dice la palabra, ay. Ay, dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Pero Señor, ¿será que el reino tuyo es en el hospital? Y os sentéis en tronos, juzgando a quién? A las 12 tribus. A las 12 tribus. ¿Qué le parece? Vamos ahora al libro de Juan, capítulo 13. Ya estamos casi terminando. Ay, Padre. Ay, pero quiero no se me vaya para allá todavía. Venga, quédeseme aquí en el libro de Lucas, capítulo 23. No se me vaya, que le quiero leer algo aquí. Dice en el verso 23. Ay, Jesús siendo crucificado, dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Escucha aquí. Jesús está en la cruz y él dice: Padre, perdónalo. Aguanta ahí, aguanta ahí. No le está diciendo Jesús eso a todo lo que le hicieron en el trayecto a lo que él fuera a la cruz. Entonces usted me está diciendo que en lo que él está diciendo, perdónalo, Padre, a Judas lo sacó. Si aún el que le clavaba la lanza le está diciendo, Padre, perdónalo, está diciendo, yo lo perdoné, intercedo por él, por ellos, perdónalo. Le pregunto, ¿solo estaba perdonando Jesús al que le estaba con la lanza? Porque él dijo, Padre, perdónalos. Ay, mi niño Judas. Ay, mi niño Judas. Dios mío, ¿usted se da cuenta de lo que hace una religiosidad ciega? ¿Qué significa eso? ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque tú y yo escuchamos y de acuerdo a lo que escuchamos repetimos. Pero yo le decía en el servicio anterior, pregúntale a Dios qué es lo que Él tiene para ti. Porque no es malo que tú seas inspirado, ni muchas veces que camine de acuerdo a algo, pero tiene que haber algo que es para ti, que es tuyo. Tiene que haber una interpretación que es tuya. Tiene que haber algo que sea tuyo. Porque yo no puedo creer que un Dios tan justo pueda condenarte a ti por algo que Él te mandó a hacer. Ay, Dios mío. Vamos al libro de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, estamos casi terminando. No se me desespere, porque le estoy hablando a mucha gente que son considerados como Judas, que la gente cree que no hay futuro en ellos, que no hay esperanza. Gente que han pasado por todos los momentos difíciles, situaciones difíciles, y que la tierra lo ha descalificado y el cielo está apostando a ellos. Que hay gente que están caminando de una forma que cualquiera diría que no hay esperanza alguna para su vida, ni para su futuro, ni su descendencia. Y ese era alguien llamado Judas. Entonces dice, verso 13 dice, verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el día en que se crucificaron. Vamos, léalo de nuevo. Dice:
Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, a los que le había entregado, que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y usted cree que no será hasta que fue y lo entregó? Léalo bien, porque quizá yo estoy leyendo mal. En el verso 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrá parte. ¿Con quién? ¿Y no le lavó los pies también a Judas? Ay, Dios mío, Padre, dile, perdóname, Señor, por la condenación de Judas. Dile, hace tiempo que lo vi en el infierno, se está quemando. Increíble. En el verso 15 dice, verso 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va. No dice traicionar otra vez. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando. ¿Qué decía? ¿De quién hablaba? Ve, otra vez le estoy hablando de lo mismo. O sea que no es como se ve Judas en el caso de que dicen es que él era malo de decir que sé yo qué, pero ni ellos mismos saben quién era el que lo iba a entregar. Si ellos están entre ellos diciendo ¿y quién será? ¿Y quién será? Parece que la reputación de Judas no era tan mala como la interpretación que tenían. Ay, Padre. Respondiendo Jesús dice, a quien yo diera el pan mojado, ¿qué dice? Aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Y usted sabe qué significaba dar el pan mojado? Era tu decir, era como un acto de honor, era como un acto de amistad, de recibimiento, de hospitalidad. Era un acto de íntimo. ¿Y a quién lo está haciendo Jesús? ¿A quién? ¿Y qué le está dando? El pan. Y luego dice, y después del bocado, diga fue después, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, haz lo que. ¿Quién lo mandó? ¿Usted está seguro? Entonces yo le hago una pregunta a usted. Si lo que sucede contigo sucede después de algo que haga alguien y tú quieres condenar a ese alguien, pues yo pienso que tú deberías condenar al que se le metió. Porque si es así, entonces lo que estaba haciendo él no era él, era quien Jesús le había permitido que entrara en él. Y Jesús tenía el poder para reprender lo que había entrado e interceder como lo hizo por Pedro, pero no lo hizo porque él sabía que era necesario. Y quien lo estaba enviando a hacerlo era Jesús. Y le dijo, lo que vas a hacer a lo más. O sea, en pocas palabras está diciendo, si era para mañana, lo hoy. Bueno. Ay, Dios mío. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió, y eso se lo dije la pasada vez que hablé de esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, oiga bien, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo para los pobres. Wow. Pero un hombre tan ladrón como este, mire lo que están pensando ellos, es que es algo para la fiesta o para los pobres. Escuche lo que le estoy leyendo. Vamos a leer el verso 17 y aquí es que vamos a concluir, porque ya le hablé la semana pasada de lo del amigo y todo eso y no quiero tampoco repetir lo mismo. Dice, verso 5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué dijo? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, en pocas palabras le está diciendo, he enseñado, lo he doctrinado, lo he formado a aquellos que tú me diste. Tuyos eran, ¿qué eran? Tuyos. Pero
¿Y por qué está hablando ya en? O sea, que desde antes que estuvieran aquí, ya ellos eran de. Y me lo diste y han guardado ¿qué? Tú. Ahí está Judas. Ahí está Judas. Está diciendo que ha guardado su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado. Y ellos ¿qué? Las recibieron. No dice y Judas las rechazó. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea que ya sabían. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Porque tuyos son. Está diciendo anteriormente que eran. Y aquí te dicen también que son. Tuyos eran, me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Pero ahí está Judas también. Y también él se fue glorificado en Judas. ¿Será que todo lo que Judas hizo en el trayecto glorificaba al Padre? Pásate la mano por la frente y sácate el sudor. Porque está diciendo claro aquí. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba. Por aquí viene lo que a ustedes les gusta, que quiero que me explique eso. Y los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos, ¿qué dice? Sino el hijo de perdición, para que la escritura, mire aquí, dice que ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Pero para qué? ¿No le parece a ustedes como contradictorio esto? Es el hijo de perdición, pero para que se cumpla la escritura. Ay, Padre, usted sabe lo que yo, analizando un poquito todo esto y investigando, decía, pero ¿cómo es posible que Jesús va a expresar y decir que Él es hijo de perdición? Usted sabe que quien está escribiendo aquí es Juan. Y cuando utiliza, es más, déjeme decirle que cuando están preguntando en la mesa y diciendo, ¿y quién será? Y Pedro le dice a Juan, que está recostado del maestro, le dice, pregúntale a ver quién es. Y es que él dice, el que ponga el pan, ¿qué? Usted sabe que Juan es cercano a Jesús. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Si usted es íntimo con Jesús, se duerme en el pecho de Jesús, y de repente, escuche esto, de repente, alguien que está en el grupo hace algo que tú entiendes que es traición, tú le entendiste que es traición, y tú quieres plasmar, y está plasmando lo que Jesús dice, pero también, ay Dios mío, el que es íntimo y estaba con el maestro, yo le hago una pregunta a usted, emocionalmente, ¿cómo estaba Juan? Le pregunto, emocionalmente en el momento que pasó lo que pasó con Judas y que era con su maestro, ¿qué usted cree? ¿Cómo se sentía Juan? ¿Usted cree que la expresión que él iba a plasmar ahí era lo guardó a todo y ninguno se perdió? Iba a decir, e incluyendo también a Judas. No iba a decir esto. Ninguno se perdió. Y cuando tú analizas la palabra perdió, ni siquiera está hablando de una condena, está hablando de una pérdida terrenal. El problema es que cuando tú lo estudias,
Dice que es una condena eterna porque está haciendo referencia otra vez al mismo Judas. Y dice luego el hijo de perdición. Y yo me dije, pero ¿por qué Juan utiliza esta palabra desde este tiempo y desde este contexto? Porque aunque él diga el hijo de perdición, y esto se le es atribuido al anticristo, me di cuenta de algo, que Juan, ¿verdad?, podía utilizar esta palabra dependiendo de ver una conducta de alguien. Pregúnteme por qué. Porque en el primer libro de Juan, que también escribió Juan, si no me equivoco, capítulo 1, en el verso 18, dice que él mismo vuelve y menciona la palabra hijo de perdición. Pero cuando la hace aquí, ahora está haciendo referencia al anticristo. Ahora yo quiero que tú me aclares cómo es posible que el hombre que estuvo herido allá y dijo que Judas era hijo de perdición, y esta palabra es atribuida al anticristo y le está mencionando también allá en el libro que él escribió, parece que hay una herida en Juan que no se ha olvidado de allá de cuando Jesús. Y si era el hijo de perdición, ¿por qué entonces él mismo dice ahí para que se cumpliera la? ¿No le parece a usted que quien estaba escribiendo en ese momento tenía una pelea entre sentimientos y emociones? Porque aunque sea hijo de lo que tú quieras decir, si tú dices que para que la palabra se cumpla, entonces tú estás invalidando lo que dijiste antes. ¿Me están entendiendo? O sea, si yo digo, pero el que era el ladrón, pero sucedió así para que las escrituras se cumpliesen, entonces tú me estás diciendo, no, pues eso era necesario. Ese, en pocas palabras, hasta aún la mención del hijo de perdición era necesaria, porque él dijo que era para que la escritura se cumpliese. Ay, o sea, en pocas palabras está diciendo que el título o el pronombre que le están dando ahí como hijo de perdición era necesario porque estaba. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Y dice, y yo os lo guardé, ninguno de ellos se perdió. Es que mira, si tú sigues leyendo, te das como cuenta que hay como 700 pruebas de que él no está condenado, y solamente en algunas ocasiones se menciona eso. Y cuando se menciona es porque alguien le quiere dar un contexto de que está condenado. Ahora yo te pregunto a ti, si las evidencias, escúchame bien, en un jurado, tú me traes 3, 4 pruebas de que indican como que tú hiciste algo, pero yo te traigo 50, 60 pruebas de que no lo hiciste, ¿a quién tú crees que le hacen más caso? Al menos que sea que te vean en un video haciéndolo específicamente. ¿A quién? La más. Porque las evidencias son las que hablan. Entonces nosotros lamentablemente tenemos que buscar la forma de que el mismo Padre a nosotros nos ayude a poder recibir eso que Él quiere para que tú y yo caminemos diferente. Y escuche lo que dice el verso 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el libro que le dije ahorita que no encontramos, si no me falla la memoria, es en Efesios capítulo 2 verso 10. Chequeme ese verso y ahí vamos a concluir. Efesios capítulo 2 verso 10, si no me falla la memoria. Efesios. Padre, gracias, porque ese es, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Diga, si fue cuando Judas estaba en la tierra. ¿Cómo? No lo escucho. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos ¿en dónde? ¿Y cómo andaríamos en ella si no fuera visible en esta tierra? Le pregunto, dice ahí que estamos cumpliendo aquí una asignación terrenal o una asignación celestial. Si fue desde antemano, así como Jeremías, entonces de antemano mi niño Judas fue escogido para lo que él hizo. Y muchas veces, créeme, que tú y yo vamos a cumplir con lo que Dios quiere y nos vamos a sentir culpables de lo que hemos hecho, porque no se nos ha revelado lo que se escribió. Mira que aunque a Pedro y a los discípulos Jesús le dijo que lo iban a hacer, todavía ellos creían que no era así. Aún diciéndoselo, es posible que a ti se te diga y tú no prestes atención y digas: es que no lo voy a hacer, es que no lo voy a hacer, es que no lo voy a hacer, es que no es así. Pero la palabra es un imán que te ala, te empuja, y aunque tú no quieras, sucede. Aquí, y menos Jesús jamás va a decir que tú eres un hijo de perdición, ni tampoco que no te hubiera sido mejor que tú no nacieras. Pregúntame por qué. Porque la elección de nacer no es tuya. Quien decidió que tú estuvieras aquí en este plano terrenal fue Él. Y Él no puede culparte a ti y decirte que mejor te fuera que tú no nacieras. Eres un hijo de perdición, así no. O dígame un texto específico que no sea parte de lo que Jesús habló con sus discípulos, que diga específicamente que cuando Judas iba a hacer lo que iba a hacer, Jesús se sentó y le dijo: mira, estas son las consecuencias. No puede hacer eso, porque si hace eso no puede hacer esto y no puede hacer esto. Enséñeme dónde lo dice. ¿Y usted cree que a un maestro como Jesús se le iba a escapar eso? Si no estaba caminando según lo que estaba escrito. Por el amor de Dios, hazme el favor. Está hablando de Jesús. A Jesús tú no le ibas a encontrar así de que desapercibido, de que no. Cada detalle. Pero incluso le dijo: Pedro, me pidieron para esto, pero yo he orado. Se sentó con Pedro y le explicó: tranquilo, que he orado para que no te falte la fe. Pero dime dónde tú encuentras una escena donde él se sentó con Judas, y a menos que no fuera para decirle lo que va a hacer a lo pronto, donde él estuviera intercediendo por Judas para que no hiciera lo que hizo. ¿Por qué entonces tú puedes acusarme a mí de algo que yo haga de lo que yo supuestamente no tenía conocimiento? Porque tú puedes juzgarme de algo que el Padre te dijo y que aún así tú decidiste. Eso es diferente. Yo quiero que usted mire que está a su lado y pregúntele, dígale: ¿qué fue lo que te hizo Judas? Dile, agradécele. Porque gracias a ese Judas que tú odias hoy, hubo un Jesús que fue crucificado. Y él solamente fue un instrumento, un canal que llevó a Jesús a entregarlo ante los escribas y los sacerdotes. Si la intención de Jesús no hubiese sido que Judas lo entregara, o que alguien impidiera esa entrega, o que él fuera a usar otro medio, entonces cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, él no le dice: no, mi niño, no haga eso, por favor, oreja, vuelve para atrás, no me haga eso, porque entonces las palabras no se van a cumplir. Si yo quisiera, mi niño, yo llamo legión y aquí resuelven esto rápido. O sea, no era que él no tenía poder para lo que él quería. Él tenía poder incluso para liberar al propio Judas y decirle: demonio, para afuera, Satanás. Y acuérdese que yo le dije a usted que cuando Satanás entró fue como cuando pasó con Job, que le dijo: no ha considerado a mi siervo Job justo, temeroso, apartado del mal, perfecto. Y le dijo: ok, ve y tócalo. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio el permiso. Cuando tú eres un hijo de Dios y algo sucede alrededor tuyo, de tu casa, de tu familia, en tu matrimonio, en tu entorno, no crea que porque di que no, que Satanás le plació y él se metió así. No, es que Dios le ha dado el permiso, porque Él te tiene cercado, y para que Él pueda entrar es porque la autoridad vino de arriba. No sé si me entiende. Entonces,
Tú no eres un cristiano cualquiera. Tú eres alguien con un diseño del cielo. Y lo que si a ti te pasa, lo que alguien quiera hacer en contra tuya, si logra hacerlo, dale gloria a Dios. Dile: Padre, yo sé que tú lo has permitido, y si estoy pasando por esto, estoy seguro que tú estás en medio conmigo. Porque luego que tú salgas de lo que estás viviendo, yo te aseguro que lo que viene es algo que ya se estableció para ti. Pero en la escena donde tú te encuentras, tienes que pasar el examen para que no lo repita. Así que dile al Padre, dile: Padre, lo que estoy viviendo ahora, dile, yo no te pido que me lo quites. No, dile, dame la fuerza. Métete conmigo ahí en ese fuego, porque sé que estoy a punto de salir de él. Vamos, díselo. Y tú y yo tenemos que aprender que si es necesario que nos metamos en el fuego, en la escasez, en la necesidad, donde no hay finanzas, donde todo está gris, dile al Padre: sígueme metiendo ahí, porque te aseguro que cuando tú vuelvas y mire, si eres tú y tu esposa, créeme que la gente va a ver a un tercero. Si eres tú, va a ver a un segundo, porque en medio de esa situación estoy más que seguro que Él está contigo. Aunque te mande a entregarlo, aunque te traicionen, dale gloria a Dios, porque te está acercando a ver la mano de Dios manifestándose en tu vida. Te estoy diciendo es que aunque parezca que te están traicionando, dile al Padre: si eso es traición, dile, es un bolón, me lo estoy comiendo. Dile: si eso es traición, dile, es el caramelo que tú enviaste. Vamos, díselo. Porque tú tienes que pararte y decir: si yo soy el Judas, dile, si yo soy el Judas, dile, estoy a punto de cumplir mi asignación. Vamos, dile, y lo bueno de esto no es que la voy a cumplir. Lo bueno de esto es que el Nazareno todavía va a estar en la tierra y va a ver que lo hice. Porque hay muchos que cumplieron con su asignación después que Él se fue, pero Él todavía estaba en la tierra y Judas cumplió. Ay, Dios mío, Dios mío. Y yo le estoy diciendo a alguien hoy que el 2025 no se acaba sin que tú veas la promesa manifiesta. Quizás tú dices: bueno, hay escasez. Quizás dices: hay problemas en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi entorno. Quizás no duermo, quizás quiero tirar la toalla. Pero de algo estoy seguro: el año no termina sin la respuesta de Dios. Le estoy diciendo a alguien: el año no termina sin que la mano de Dios tú puedas verla manifiesta. Porque lo que Él dice, Él lo cumple. Y lo que Él cumple, tus ojos lo van a ver, tu familia lo van a ver.